Ana y Mariana son dos mujeres tan distintas como el agua y el aceite, pero cuando descubren que una enfermera les entregó a la bebé equivocada, deciden no solo intercambiar a sus hijas, sino crear una familia peculiar que terminará cambiando su manera de ver el mundo. Esta película con Ludwika Paleta y Paulina Goto se estrenó el 20 de enero, así que hoy veremos lo mejor y lo peor de Mamá Solo Hay Dos. Me parece que una trama de bebés intercambiadas al nacer no es la idea más original del mundo, pero puede llegar a ser interesante dependiendo del conflicto que se genere una vez que los personajes se dan cuenta de lo ocurrido. Entonces, el problema es que esta serie no genera dicho conflicto. Vemos que las bebés de las protagonistas son intercambiadas al nacer y que unas semanas después el hospital les avisa del error cometido por la enfermera, por lo que tienen que regresar a las bebés con sus respectivas madres, y luego de que lo hacen vemos que tanto las madres como las bebés resienten el cambio. El problema con eso es que nunca vimos que ninguna de las dos madres se encariñara con la bebé equivocada. Pasamos de las escenas en el hospital en las que se enfocaron en hacernos ver la rivalidad de las dos madres en lugar de mostrarnos su lado maternal, a inmediatamente el momento en que se dan cuenta que se llevaron a casa a la bebé equivocada. Entonces, en ese sentido, la historia se movió demasiado rápido, por lo que el supuesto dolor que sienten por haber estado criando a la bebé equivocada no se siente tan real, pues nunca las vimos pasar tiempo con dicha bebé. De hecho, en general todo el primer episodio se siente muy apresurado, incluyendo el momento en el que las dos protagonistas toman la decisión de vivir juntas. Y este problema de aceleración no solo hace que todo sea demasiado rápido, sino que en ocasiones hasta parece ilógico. Por ejemplo, toda la trama de la serie gira en torno a las familias de Ana y Mariana, las cuales se unen de muchas maneras. Sin embargo, algunas de estas relaciones parecen sacadas de la manga. Por ejemplo, nunca vemos que la mamá de Mariana interactúe con la familia de Ana, más allá de que se había cenado al marido años atrás, y de pronto vemos que es súper amiga de su hija, que le ayuda a ganar votos para la escuela. O sea, ¿en qué momento se conocieron? Y así como ese error, hay otras cosas que nos muestran en pantalla pero que luego no se entienden. Por ejemplo, sabemos que Juan Carlos, el esposo de Ana, interpretado por Martín Altomaro, trabaja, dado que hay escenas en las que lo vemos en una oficina, pero en ningún momento nos cuentan a qué se dedica o qué puesto de trabajo ocupa, solo sabemos que es algo más relajado que el trabajo de su esposa. Lo mismo nos pasa con Mariana, interpretada por Paulina Goto, a quien al principio vemos que tiene problemas con profesores de la escuela debido a que no pudo asistir a algunas clases por lo de su embarazo. Sin embargo, luego de que tiene a su hija y de que se va a vivir a casa de Ana, nunca nos muestran si sigue yendo a clases, si ya se graduó, si sigue teniendo problemas con los profesores, nada. Pero el mayor problema que tiene esta serie, a mi parecer, es que no dejan claro cuál es la historia central. Tanto el tráiler como en la intro de cada capítulo, vemos que supuestamente trata de dos mujeres cuyas hijas intercambiaron al nacer, que una es de una clase social alta y otra es de media baja, y que sus diferencias hacen que no se lleven bien. Sin embargo, todo esto lo vemos solo en el primer capítulo, y a partir de ahí vemos que en la mayoría de veces que se encuentran estas dos mujeres es en buen plan, para darse apoyo. Es cierto que por ahí al principio tienen problemas con las reglas de la casa, pero dichos problemas se resuelven de forma sencilla, y a partir de ahí la relación entre ellas es muy buena, e incluso no vemos que haya tantas diferencias entre su forma de ser como nos sugiere la intro. Y de lo otro es igual, supuestamente las diferencias sociales de sus estatus serían algo que la serie abordaría, pero nunca vemos nada de eso. Ana lee muchos libros sobre cómo criar a sus hijos, pero vemos que Mariana igual leyó muchos libros al respecto. Bien podríamos haber visto la diferencia entre una madre que estudia para hacerlo y otra que más bien improvisa y hace lo que le nazca, pero de esto no vimos nada. Y eso es lo peor de todo, que la serie se vende como una historia de dos madres, pero en realidad nunca las vemos lidiando con problemas que tengan que ver con su maternidad. Por ahí en un capítulo vemos que Ana tiene problemas para hacer reír a su hija biológica, que dicho sea de paso, nunca vimos si se resolvió eso o no, pero de ahí en más, la serie no gira en torno a la parte maternal de estas dos personajes, sino en otras cosas como desamor, mentiras, trabajo y dinero.
La serie nos muestra más del viaje de Mariana por encontrar a su padre biológico que de ella desempeñándose como madre primeriza. Incluso se habla más de la relación de su exnovio Pablo con su hija que de ella con esa misma hija. Y digo, me parece perfecto que muestren a personajes mujeres con otras aspiraciones y actividades además de ser madre, pero si va a ser así, entonces no lo hagan en una serie donde la historia se vende como que trata de dos madres. De hecho, no solo vemos que Mariana no tiene mucha interacción con su bebé, sino que en general su participación en la serie deja mucho que desear. Vemos que su vida es drama tras drama, primero por saber quién es su papá y después porque no quiere tener a Elena, interpretada por Oka Hinner, ni a Pablo como novios, pero tampoco quiere que se alejen de ella. Como le dijo Pablo en reiteradas ocasiones, nada más parece que está jugando con ellos. Me parece que la serie se aleja tanto de la idea original conforme van avanzando los episodios, que incluso llegó un punto en el que yo ya no sabía si los personajes principales seguían siendo Ana y Mariana o era Juan Carlos, puesto que este hombre era quien estaba inmerso en la mayoría de los dramas y era quien interactuaba con casi todos los personajes. En cuanto a aspectos técnicos, la verdad es que nunca espero mucho de este tipo de producciones genéricas, pero aún así vi que se notó muchísimo que no pusieron nada de atención a la iluminación. En todas las escenas de interiores parecía que ponían a los personajes en los peores puntos, de manera que de a huevo siempre hubiera sombras en sus rostros. Incluso hasta en la escena final, en donde hicieron un bautizo en el patio, no se ve nada de luz ni siquiera del sol, y lo mismo con la saturación y el color, no se ve que lo manejen para incrementar la sensación de felicidad o de tristeza en ninguna de las tomas. Ahora, si bien es cierto que me gustó que las protagonistas hayan sido mujeres y que se dé un buen mensaje de empoderamiento por medio de Ana, también es cierto que respecto a mensajes feministas, de repente salían con cada cosa. Por ejemplo, cuando la periodista que iba a entrevistar al jefe de Ana le dice que no hay nada más sexy que un hombre que respeta a las mujeres. O sea, ¿qué jalada es esa? El respeto es algo normal que todo ser humano debe tener por los demás, no una cualidad que te haga ser sexy. Pero, como ninguna serie es completamente mala, debo decir que el sentido del humor que manejó Madre Solo Hay Dos se me hizo bastante bueno. Me reí en varias ocasiones y sobre todo con el supuesto abogado amigo de Pablo, que salía con cada babosada. También me gustó que fue una serie no tan predecible como otras. Cuando descubrimos la verdad del padre de Mariana, honestamente yo pensé que su madre solo iba a decir que era ella quien le prohibía a su ex esposo verla, pero salió con que no era su padre biológico, y yo me quedé de que, órales. Lo mismo me pasó cuando descubrimos que Ana también le fue infiel a Juan Carlos, o toda su trama con el posible cáncer. Fueron cosas que no veía venir, al igual que el verla renunciar a su trabajo, aunque esto último se me hizo un poquito ilógico debido a que ella era muy apegada a su profesión, además de que no vimos que su rivalidad con el personaje interpretado por Cristian Chávez llegara a una conclusión, pero a la vez lo entiendo porque había muchas cosas pasando por la cabeza de Ana en esos momentos. Pero como yo siempre digo, más allá de lo que yo pueda criticar de la serie, ¿a ti te gustó? Porque de ser así, me alegra que hayas encontrado algo en Netflix con que distraerte, así que si gustas puedes dejarme tus impresiones en los comentarios. Que estés bien, hasta luego.